Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a ver justamente cómo detectar el género de un sustantivo griego. Obviamente, ¿verdad? Estamos estudiando el texto griego y necesitamos a veces conocer cuáles son los tips, cuáles son los secretos, cuáles son las claves para detectar el género de los sustantivos. A veces son un poco confusos y las personas me han preguntado, ¿cómo hago yo para saber si es neutro? ¿Cómo hago yo para saber si es femenino o si es masculino? Recuerden que hay tres géneros en el texto griego, cosa que no tenemos en español. En español tenemos nada más masculino y femenino. En inglés sí tenemos el neutro, aunque sea el pronombre it, pero en español no. Entonces tenemos masculino, femenino y neutro. Ok, entonces hay prácticamente dos maneras de lograrlo, dos modos. La primera manera es el que yo llamo el método limitado. Está limitado porque no siempre es válido y se trata del método de los sufijos, como lo pueden ver aquí. Es decir, si una palabra me termina en os, es muy probable que sea masculino. Si me termina en i, es muy probable que sea femenino. Probable, vean, porque es limitado. Y si me termina en on, entonces es muy probable que sea, en este caso, neutro. Entonces, estas son las tres formas por la terminación, por cómo termine la palabra, el sustantivo, ¿no? Puede terminar en os, o en i, o en on. Pero no siempre es un método válido y por eso tenemos que revisar muy bien y por eso a este método le llamamos el método limitado. Este método también es limitado un poco porque hay artículos que se parecen, el método, pero es un método más seguro que este, o sea que pudiéramos ir un poco más seguro, y es el método de los artículos. Los sustantivos en griego, por lo general, y ahí está la limitación que no siempre están articulados, por lo general están articulados los sustantivos, o sea, es decir, que tienen un artículo. Y el artículo va a determinar el género de ese sustantivo. Entonces, si es masculino, el artículo debería ser o. Si es femenino, entonces el artículo es i. Y si es neutro, el artículo sería to. Entonces, básicamente, esta sería una manera más segura, antepuesto al sustantivo, vamos a tener los artículos que nos ayudan a nosotros determinar si es masculino, femenino o neutro, el género de los sustantivos. ¿Por qué hacemos esto y por qué esto es importante o cuál es la relevancia de tener este concepto? Porque vamos a demostrar que, por ejemplo, con el método limitado de los sufijos, las terminaciones, no siempre se da, porque, por ejemplo, vamos a suponer, tengamos la palabra o2. ¿Ok? Vean cómo termina. Creo que es así, O2. ¿Ok? Entonces, O2, aunque lo veamos allí, significa camino o senda. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Ego y mi y O2. Y O2, yo soy el camino. Sin embargo, noten que está articulado con I. ¿Ok? I. Entonces, ¿cuál es el problema? Vean el sufijo, está terminando en os, y sin embargo, el artículo es femenino, indicándome el género. Aunque termine en os, no es masculino, sino femenino. Entonces aquí no se cumpliría la regla, por esto es limitado. Por eso esto es limitado. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra logos. Ahí está logos. Entonces, vean que logos tiene el sufijo os, y ahí, o sea, una gran vasta mayoría de sustantivos terminando en el sufijo os, sí es masculino. En ese caso sí es masculino, y vamos a Juan 1.1, energía in o logos. Ahí está el artículo, vean el artículo, indicándome el género del sustantivo. Pero esto es más seguro, por eso puede ser femenino o masculino. Incluso podemos tener hasta un neutro. Vean, por ejemplo, la palabra bathos. Vamos a escribirlo aquí. Creo que es así. ¿Ok? Bathos. Creo que el acento va aquí. Bathos. Entonces, esta palabra bathos que tenemos aquí significa la profundidad. ¿Ok? Bathos. Sí, profundidad. Vamos a poner un mejor acento aquí. Bathos. Profundidad.
Sin embargo, vean el sufijo, bathoth. Entonces podemos decir, como termina en os, entonces es masculino. No, no siempre. To. Y ahí está el problema. To. El to me está indicando que esto es neutro. 3 palabras, la misma terminación y 3 géneros distintos. Y ahí está la limitación de no guiarnos por el sufijo, aunque ayuda. Ayuda, pero lo tenemos que comprobar con los artículos. Y los artículos son el método más seguro. Noten cómo estas palabras, odos, logos y bathoth, fueron determinados sus géneros, o fueron detectados sus géneros por medio de los artículos que se les antepone. Entonces esta es la manera, y entonces entendiendo que los artículos juegan un papel muy importante en la determinación del género de los sustantivos, en la próxima sección les voy a enseñar o les voy a mostrar cuáles son esos artículos en los diferentes casos, ya sea en nominativo, genitivo, dativo o en el caso acusativo, porque esto ocurre en todos los casos. Bendiciones y espero haberles ayudado.